Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal titulada Gracia Sublime. Programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones, pensamientos fundamentados en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, que procuran, que tienen como objeto la edificación de nuestras vidas en Cristo Jesús. En esta semana me ha parecido bien, y les pido disculpas por mi voz, ya que estoy con mucha afonía, me ha parecido bien escoger un tema de Navidad para poder ocupar el programa de esta semana. En estos días, en esta época navideña, recordamos el nacimiento de Jesucristo. En esta época navideña recordamos con gran gozo y con gran alegría los creyentes, los cristianos, la gran maravilla, el gran misterio lleno de gran gloria, que Dios se hizo carne. Que el Dios invisible, que el Dios omnisciente, que el Dios eterno, que el creador de los cielos y la tierra, entró en el tiempo, tomando un cuerpo de hombre. Eso nos lo enseña el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, donde claramente dice que igual a Dios, estando en esta forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí tenemos esa verdad que nos está hablando de que el Dios trascendente se hizo carne, entró en el tiempo. Esto es lo que recordamos en la época navideña. En todos los lugares del mundo donde el cristianismo está presente, donde la fe cristiana está presente, se tiene en cuenta esta época como un recuerdo del nacimiento del Salvador. Es verdad y también es justo decir que nosotros no guardamos el 25 de diciembre como un día que realmente deba de ser guardado en un sentido especial, porque no pone esto en la Escritura. No lo vemos con un carácter supersticioso y tampoco lo podemos aceptar como una imposición religiosa, aún viniendo de la cristiandad. Nosotros sabemos que si queremos apartar ese 25 de diciembre para darle al Señor un día especial, Dios nos lo aceptará, pero también es verdad que si no lo queremos apartar por cualquier causa de razón espiritual en nuestros propios corazones, también el Señor lo aceptará.
Pero no quiero pararme en este asunto. Sabemos perfectamente que en muchos casos el cristianismo tiene ciertos aspectos, tiene facciones que están fuertemente relacionados con asuntos religiosos y que en muchos casos toman algunas verdades o incluso ordenanzas que están relacionadas con el mundo pagano. Pero el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico, aquel que realmente usa la palabra de Dios y únicamente acepta las leyes establecidas por ella, entonces concordamos, y estoy seguro que concordarán conmigo, que realmente conmemorar el nacimiento de Cristo es importante, independientemente de la época o la fecha que se haya establecido. Hemos aceptado el mes de diciembre, hemos aceptado estos días, y para mí son días entrañables, familiares, donde disfruto mucho con los adornos, con cómo las casas se engalanan de todo tipo de adornos navideños, con recuerdos alusivos y claros a aquel que siendo en forma de Dios, que siendo igual a Dios, no estimó esto como un derecho a que aferrarse, sino que entró en el tiempo hecho semejante a los hombres. Y para esto me gustaría citar, he escogido un texto que viene en el Evangelio de Lucas. Sabemos que el nacimiento de Jesús lo tenemos en el capítulo 1 de Mateo, donde vemos el ángel hablando con su padre legal, José. Eso lo tenemos en el versículo 18 del capítulo 1, donde claramente el ángel le dice en sueños a José: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y va a acompañar el ángel la cita de Isaías 7:14, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. En el capítulo 2 tenemos la historia de los magos que vinieron a Judea y tuvieron la conversación con el rey Herodes en el tiempo en el que Jesús nació en Belén. Bueno, algunos comentaristas, algunos estudiosos de la Biblia contemplan este momento como unos 2 años después del nacimiento del bebé. Estos magos vinieron siguiendo esa estrella que se vio en el oriente, y cuando vieron a los padres con el niño, le ofrecieron oro, incienso y mirra, abriendo sus tesoros en un sentido de adoración. Cuando abrimos la Biblia en el Evangelio de Lucas, nos encontramos después de la profecía de Zacarías, del anunciamiento de que Elizabeth, la mujer de Zacarías, quedaría encinta y sería madre de nada más y nada menos que el mayor profeta del Antiguo Testamento, Juan Bautista. Después podemos ver cómo es a María, la madre de Jesús, a quien el ángel se le aparece, y quien realmente le dice con palabras muy claras: salve, muy favorecida. El Señor está contigo, y evidentemente ella se sintió turbada. Él le dijo: tú eres bendita, tú eres muy favorecida entre las mujeres. Ese término que jaritomene, que también viene en Efesios 1:6, donde dice: en el cual hemos sido aceptos en el amado. Somos exactamente muy favorecidos como lo fue María, salvando la diferencia de que ella pudo llevar en sus entrañas al mismo Hijo de Dios. Has hallado gracia, dice el verso 30 en el capítulo 1 y en el verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, en una absoluta igualdad a Dios, y el Señor Dios le dará
el trono de David su padre, en cuanto a la descendencia de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, todos estos relatos, sabemos que en los 2 primeros capítulos de Lucas tenemos 4 cánticos preciosos, el de Zacarías, el de el de María, el de los pastores y el de Simeón, cuando también pudo ver al niño que fue traído conforme a la costumbre judía al templo, aproximadamente siendo un bebé de 40 días. Pero quiero centrar mi atención en este programa en los versículos que están en el capítulo 2, el versículo 8 y hasta el 14. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, podemos imaginar un momento la escena. Podemos por un momento entender que el nacimiento de Cristo no fue una casualidad, no fue un accidente. A veces contemplamos esta historia como algo que ha quedado pasado de moda, como algo a recordar dentro de una historia pasada. Y es verdad, sucedió hace siglos, hace muchos años, hace casi 2 milenios. Pero eso no quiere decir que sea temporal. El apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 4:4 que Cristo nació cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Lo que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo es que Cristo nació el día que tenía que nacer, ni un día antes, ni un día después. Él nació en el preciso momento, más ventajoso históricamente, desde la perspectiva y desde la idea, conocimiento anticipado de Dios. Dios introdujo a su Hijo. En un momento en el que el mundo era gobernado por Roma. Es curioso, la famosa Pax Romana. Sabemos perfectamente que Roma fue muy contraria a Cristo y a los verdaderos cristianos, que martirizó, que persiguió, que mató y que participó en la crucifixión de Jesús juntamente con los propios judíos. Herodes y Pilato son una representación del sistema político y del sistema religioso que se juntaron en Jerusalén contra Dios y contra su ungido, Jesucristo, como bien lo relata el Salmo de David, el Salmo 2. Pero también Roma ofreció al mundo un orden, una tranquilidad en cuanto a ese gobierno que Roma desarrollaba. Y en medio de todo esto, Dios escogió este tiempo para que naciera su Hijo. A la vez, la cultura greco-romana era una cultura que también favoreció, facilitó con mucho la expansión posterior del Evangelio. Pablo era judío, era también ciudadano romano y evidentemente se desenvolvió mucho con el lenguaje griego. Por lo tanto, el momento en el que Cristo nació fue el momento perfecto en el mundo. Por eso dice claramente: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo. Aquí es el término cronos. Nos está hablando de un momento exacto, no de un tiempo abierto. Es un momento exacto, un día, de un mes, de un año. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, con el objeto de redimir a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Observemos la importancia.
el tema adoptivo no era un asunto contemplado en la cultura judía, pero en la romana sí. En la cultura judía, la adopción no implicaba ser un hijo con derechos. En la cultura romana sí, la adopción implicaba un hijo con derechos. Y cuando Pablo usa el término adoptar en el Nuevo Testamento, en sus epístolas, está realmente tomando el verbo que realmente representa y muestra lo que realmente significaba en la propia cultura romana la adopción. Un hijo era adoptado y ese hijo tenía derecho como hijo natural. Por lo tanto, entendiendo esto, entonces comprendemos que el nacimiento de Jesús no fue una casualidad, que no fue un día en el que realmente podría haber sido otro, no, nació el día exacto en el que Dios determinó el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Él cumplió la profecía de Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, eres la más pequeña de los hijos de Jacob. Eres la más pequeña del territorio de Israel, pero de ti saldrá un pastor que apacentará a mi pueblo. Hace un momento hemos visto claramente, y esta señal nos será dada, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y a ese hijo se le pondrá Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Estas palabras que Isaías habló al rey Acaz y que este rey desoyó, ese precioso término, Emmanuel, Dios con nosotros. El propio Isaías nos dice en el capítulo 9, versículo 6, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Aquí podemos contemplar la humanidad y la deidad de Jesús. El niño que nos es nacido es divinamente entendido, tiene una naturaleza divina. Sin embargo, el hijo que nos es dado tiene que ver con su humanidad, con la que ha ido a la cruz. Por lo tanto, en el momento en el que Cristo nace, estas dos naturalezas confluyen. Esta naturaleza theantrópica, esta unidad hipostática, en la cual no hay más naturaleza humana que divina, ni más divina que humana. Es una totalidad de hombre y una totalidad de Dios. Este es el hijo que nos es nacido, el niño, que nos es nacido y el hijo que nos es dado. Él tendrá el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo cual nos está hablando de la deidad, de la gloria del niño que está naciendo. Y es ahora cuando podemos ver entonces y comprender que este ángel se sintió tan privilegiado entre los ángeles. Este ángel tan cercano a la majestad de las alturas, este ángel que es anunciante de la mayor noticia, de la noticia más preciosa que ningún oído puede escuchar, que Dios se humaniza. Observemos el gran gozo de este ángel, que aún sin entender la redención, aún sin ser objeto del amor de Dios, él en su obediencia y en su fidelidad como criatura al Creador, siente en su corazón el gozo de la bienaventuranza que anuncia. Los ángeles se gozan cuando nos arrepentimos. Los ángeles nos sirven como ministros al servicio de aquellos que heredarán la salvación. Los ángeles nos trasladan a la presencia del Señor el día que dormimos en esta tierra, el día que cerramos nuestros ojos, el día que terminan nuestros días, el día que morimos. Qué preciosos son los ángeles. Qué vínculo tan maravilloso tenemos con ellos y cuántas gracias tenemos que dar a Dios por ellos. Y aún así, ellos no son objeto de nuestra adoración. Este ángel se presentó con dos aspectos gloriosos. Uno, la propia gloria del Señor que le acompañaba, y la gloria resplandeciente que él tenía como ser espiritual escogido y maravilloso. Qué bueno es que en esta Navidad podemos decir
como estos pastores escucharon: no temáis. Lo primero que el nacimiento de Cristo anuncia es que viene a rescatar a aquellos que estamos esclavos del temor. Y a la vez alivia a estos pastores que, sorprendidos por la grandeza de la visión, son llamados a contemplar a Dios en la persona de un bebé totalmente pequeño, indefenso. Un rostro que se podía besar y acariciar, que era el mismo rostro de Dios. Qué preciosa verdad la que estamos aquí contemplando. Qué bueno que no tenemos que acercarnos al monte Sinaí, como bien nos enseña el escritor de Hebreos, aquel monte que el propio Moisés dijo: estoy aterrorizado, estoy temblando de miedo. Que realmente nos hemos podido acercar a un bebé encarnado, a un bebé que pudieron tomar con sus manos, que pudieron abrazar, que pudieron besar y que realmente pudieron contemplar. Un bebé que contenía la misma santidad que Moisés contempló en el monte Sinaí. Un bebé que tendría que crecer, formarse como un hombre, y un bebé que nació para morir en una cruz y cumplir el propósito de Dios, ofreciéndonos el perdón de nuestros pecados. Por eso Mateo deja bien claro lo que José escuchó: y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, queridos oyentes, si hay algo que celebrar en esta Navidad, es esto. Es el bebé que ha nacido, es el niño que nos ha nacido, es el hijo que nos es dado. Estas son las nuevas de gran gozo, compartidas, impartidas por el ángel y recepcionadas por los pastores, por Simeón, por Ana, por María, por José, por tantos que pudieron gozarse con la noticia, por los magos. Y dice que es nuevas que nos hablan de que realmente el nacimiento de Cristo no es separable de su muerte. La humanización de Cristo incluye la propia gloria de su muerte en la cruz. Su nacimiento está ahí también en la propia cruz. Es el Dios humanizado quien muere en la cruz. Por eso no podemos extrapolar, no podemos separar el nacimiento de su muerte. Todo está junto, todo pertenece intrínsecamente a una verdad gloriosa. Y esa verdad gloriosa es el Evangelio que nos ha sido predicado y que es predicado. Nuevas de gran gozo para todo el pueblo, no para unos pocos, para todos. También para toda la descendencia de Abraham, tocante al pueblo gentil. A nosotros, queridos oyentes. Y con esto concluyo este programa que os ha nacido hoy. Hoy. Ese es el tiempo perfecto del cual estábamos hablando. En la ciudad de David, Belén, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Un Salvador. Por un lado podemos ver el término soter, todo aquello que tiene que ver con su humanidad y con la salvación. Recordemos que Cristo se encarnó para ser un Salvador. Pero a la vez vemos también el término Cristo, que significa ungido, que significa Mesías, y debemos de entender que Cristo fue ungido como profeta, como sacerdote y como rey. Ningún otro recibió una unción triple como Cristo la recibió en este ministerio triple. David fue profeta y fue rey. Melquisedec fue sacerdote y rey, pero nunca hubo estos tres ministerios en un hombre, solo en Jesucristo. Por lo tanto, queridos oyentes, este Salvador que es Cristo es el Señor. Es el Señor de la Iglesia. Es la cabeza de la Iglesia. Es el Señor de nuestros corazones. Me gustaría preguntarle si me está escuchando.
¿Es hoy Cristo para usted la razón de esta Navidad? ¿Ha nacido Cristo en su corazón? ¿Le ha aceptado, le ha recibido como su Salvador? ¿Ha recibido la gran noticia del ángel con el gozo con el que el ángel le enseñó que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor? Esas nuevas de gran gozo. Si no es así, hoy es el día de abrir su corazón a esta verdad y recibir la paz que solamente Cristo puede dar. Y si ya hemos recibido esta vida, hagamos de Él, una vez más, no solo la razón de esta Navidad, sino la razón constante de nuestra vida. Que Dios les bendiga y les deseo con todo mi corazón a todos los oyentes de Radio Luz, a todo el equipo de Radio Luz, una feliz Navidad. Que Dios les bendiga. Les espero en el próximo programa. Muchas gracias.